Bueno, Julio, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de dar a conocer un poquito más lo que es esa banistería japonesa. Muchas gracias a ti, Marcos, y a la Fundación Japón por crear esta ocasión. Genial, estamos encantados y deseando de escucharte. Así que voy a empezar con la primera pregunta directo al grano. Para quien no lo sepa, el sashimono es una palabra compuesta por dos símbolos. El primero, sashi, significa dedo, señalar o indicar, aunque en este contexto se puede traducir como se ensambla o se coloca con precisión. El segundo es mono, que significa cosa. Así que el término sashimono puede interpretarse como objetos ensamblados con precisión. Ahora bien, Julio, tú que eres el experto aquí. ¿Puedes contarnos con tus palabras en qué consiste la técnica del sashimono y cuál es su origen? Claro, eso es. Tú lo has dicho muy bien, pero consiste en exactamente unir dos piezas de madera mediante ensambles tallados en la propia madera. Entonces, el sashimono realmente es un conjunto de técnicas diferentes para aplicar según el diseño del mueble. Ujú. Esas técnicas se llaman Hozo y tienen una forma particular. Por aquí tengo algunos ejemplos, como esto. Mm. Mm. Sí, es que es alucinante. Fijaros que no tiene ningún tipo de conexión por clavos ni tornillos, solo las piezas y su forma. Y fíjate cómo entran con una precisión total, ¿no? Exactamente. Eh, la resistencia y durabilidad de estas uniones se basa en la fricción de las superficies realmente. Por lo tanto, muchas veces no es ni siquiera necesario el adhesivo, pero para ello, lógicamente, hay que cortarlas de una manera muy precisa. Al corte de las uniones, voy a mostrar otro ejemplo para que veamos la variedad, pues se le llama kumite. Ujú. Y es interesante mencionar que, aunque son todo ensambles, hay una diferencia con lo que sería la carpintería japonesa propiamente, ¿no? Porque estamos hablando de sashimono y eso está más relacionado con el mueble, con lo que en Occidente se conoce como ebanistería, ¿verdad? Mm. La carpintería de armar, la carpintería japonesa es la que realiza construcciones de edificios, de templos, castillos, esas estructuras antiguas Mm. donde se manejan piezas muy grandes, pero que están también basadas en el principio del sashimono, donde se utiliza esos ensambles para evitar el uso de clavos y tornillos. Mm. Lo que quiero decir es que en el mueble, en el campo del mueble, las técnicas Hozo son una especie de muescas, de huecos y de espigas o salientes que encajan. Entonces conectan como un Lego, ¿no? O como un Mm. enchufe. En la carpintería japonesa de construcción de edificios, los ensambles son más bien como moldes que encajan. Los dos son iguales. Voy a mostrar un ejemplo para ver si Mm. se entiende. Bien, un ejemplo siempre ayuda. Los ensambles de las construcciones de edificios generalmente son necesarios para prolongar vigas. ¿M? Ah, mm. Ahí vemos un ejemplo. Al ser construcciones tan grandes, pues se necesitaban piezas tan largas que a veces los árboles o el transporte pues impedían llevarlas a cabo. Entonces, mediante ensambles complejos, pues se podían prolongar. Pero es eso interesante la diferencia, porque en la carpintería son, digamos, como piezas largas para prolongar y Mm. en el sasimono es para unir piezas más bien como
como esquinas, ¿no? A veces el sashimono, tengo por aquí otro ejemplo, como decimos, también sirve para unir tres piezas, no solo dos. ¿M? Este, este ejemplo, ¿vale? Conectaríamos dos piezas de esta forma Qué y alucinante, ¿eh? ahora esta tercera Ujú. la encajaríamos en esos huecos para que se vea y se entienda, Claro. ¿vale? De esa forma. Y sirve para eso, para tener tres planos unidos también. No Mm. solo se trata de unir dos piezas, ¿no? Vale, y Julio, una Eh, pregunta que me gustaría hacerte antes de que continúes. ¿Por claro, qué quieren evitar, o sea, por qué evitar el uso de clavos y materiales de esa índola? claro. Por qué centrarse solo en la madera? Incluso Mm, aunque la conexión parece que tallar esas piezas es bastante complicado, o sea, es más trabajoso que lo que directamente meter un clavo para conectarlo. por Entonces, ¿por qué lo supuesto. hacen así? Claro, eso es tremendamente relevante. El uso de cualquier elemento metálico, como son los tornillos o los clavos, pues deteriora gravemente la madera por el óxido, Mm, porque es un material ajeno a la naturaleza de la propia madera. mm, Entonces, eso hace que sea menos duradero. claro. Y los artesanos japoneses que trabajan con madera maciza, lo que es madera de árbol, ¿verdad? No sus productos, pues los trabajos que hacen quieren que perduren. O sea, es parte de la cultura y de la mentalidad japonesa el que las cosas duren. Mm, Entonces, el evitar los clavos y esto, pues es principalmente por esa razón, porque los ensambles digamos que se adaptan a la propia madera y no se deterioran. mm. Básicamente es el deterioro de la construcción. Claro, tiene mucho sentido. Además, corrígeme si me equivoco, pero también en la construcción de templos, ya no, ya fuera de la técnica del Sashimono, pero de las técnicas tradicionales de construcción japonesa, para, por Exacto, ejemplo, las tejas y todas esas partes así que tienen que ensamblar, utilizan como unos pequeños clavitos, pero que son de bambú, que son de madera, que no son clavos metálicos, exacto. para, supongo que también que sea un elemento que deteriore menos el material. Puede ser que sea por eso, ¿no? Claro, claro. A veces por bueno, productividad, donde no es relevante la estética o la fuerza de un ensamble, pues se utilizan unas uniones más simples, pero que se refuerzan con esas puntas de bambú que tienen forma cónica y son Mm. de madera y lógicamente no se deteriora, pero fijan esos elementos. Qué alucinante. Me encanta cómo, o sea, cómo respetan los japoneses, ¿no? El uso de los materiales naturales, incluso capaces de tener Claro. que elaborar complejas formas para la conexión con el fin de elaborar el mejor objeto posible. Sí, es que está en la mentalidad, en la filosofía japonesa. Mm. Y Julio, se te considera como un Takumi, ¿vale? Pero estoy seguro de que Mm. muchos de los que nos oyen no saben lo que significa esta palabra de origen japonés. ¿Puedes decirnos en qué consiste y qué es preciso hacer para poder alcanzar este nivel de maestría? Bueno, Takumi es decir mucho. Yo considero que todavía me falta mucho por aprender y por mejorar, pero bueno, voy a explicar el término. Básicamente, Takumi, digamos, se puede traducir parecido a Shokunin, aunque no es lo mismo, Mm, que es artesano. Lo que pasa es que los Takumi tienen un enfoque del trabajo mucho más preciso, digamos. El Takumi dedica la vida a perfeccionar una sola actividad o un solo arte. Se centra y su vocación es mejorar cada día. Y con los años siempre hay hueco para la mejora. Entonces, no importa los años que lleves,
Siempre se trata de perfeccionar las técnicas y mejorarlo. No son simples artesanos Mm, que hacen las cosas a mano, sino que además tienen una actitud de compromiso con la sociedad. mm. Y además también han empleado un número enorme de horas en el desarrollo y el aprendizaje de su arte, Claro, ¿no? Dicen que o sea que puedes sí, considerarte como un Takumi cuando has superado las 60.000 horas, ya no las 10.000, aquellas claro. famosas horas que dicen, si llegas a las 10.000 horas te conviertes en un experto, ¿no? Es 60.000 horas. Claro, es un enfoque completamente distinto a Occidente. Mm, En Japón, pues se tiene en cuenta mucho la práctica y la dedicación para eso, para perfeccionarlo. mm, Entonces, no es simplemente quedarte con que has aprendido algo y ya digamos que lo sabes hacer y ya está, lo haces siempre igual. El Takumi, para entenderlo bien, siempre está pendiente de mejorarlo, de cómo puedo hacerlo mejor. Por ejemplo, me gustaría, aprovechando, mencionar mm, en Japón hay un evento, por ejemplo, que se llama Kezurokai, donde se reúnen todos los carpinteros de Japón y algunos que vienen del extranjero. Y básicamente es una competición para cepillar la madera y ver quién consigue sacar una viruta más fina mm, con un cepillo de carpintero, que es una herramienta manual. mm, Bueno, pues eso, que de entrada así a primera vista puede parecer un divertimento, en realidad para los Takumi que van allí, pues es una manera de probarse a sí mismos para ver el nivel de exigencia que tienen y cómo pueden mejorar, mm. Es porque es muy alucinante. difícil. Mm. Y además, los materiales, que luego hablaremos de tus herramientas que tienes ahí detrás, que son Mm, auténticas joyas, para cortar, o sea, para hacer esas lasquitas de madera tan fina cuando pasas el cepillo, mm, son finísimas, incluso pueden llegar a ser más finas que el papel. ¿Cómo miden el grosor claro, de cuál es más fina y sí. cómo pueden saber la diferencia? Sí, por ejemplo, yo soy el único español que ha participado en esa competición. He competido para intentar, para hacer algo, aunque bueno, es muy difícil, pero lo que decimos como Takumi, te preocupa Claro. ese afán de superación, ¿no? Entonces, Mm. para probarte a ti en una situación que es realmente extrema, porque es muy difícil. Bueno, pues para que os hagáis una idea, el récord del mundo ahora mismo son 2 micras, o sea, una lámina de madera de 2 micras. 2 micras. El papel de fumar, por ejemplo, que fijaros lo fino que es, el papel de fumar tiene 20 micras. ¿Mm? Un pelo Fuerte. de la cabeza son 60 micras. Bueno, pues la viruta más fina son 2 micras. Eso es increíble. Claro. Es que en la ponencia pasada, cuando hablamos de la restauración de papeles, de las técnicas japonesas Sí, del agua de ceniza para restaurar papel, ya comentamos la filosofía Kaizen japonesa de estar constantemente pensando eso es. en cómo seguir mejorando, ¿no? Y en eso los artesanos son auténticos maestros porque a pesar de ya hacer un trabajo excepcional, aún están ahí dándole vueltas a cómo hacerla todavía más fina, cómo hacerla todavía mejor. Esa es la actitud. Claro, y eso puede hacer que un ser humano logre que una lámina de madera sea de 2 micras, que eso es, Mm. no sé, es que tan fino que... Es como tela de araña, parece, pero además ya no es solo, es que es realmente muy difícil, porque no es solo que sea de ese grosor, sino que además debe ser de casi 2 metros de largo. O sea, tiene que ser algo perfecto. Entonces, bueno, es un desafío realmente interesante para eso, para quien como artesano pues quiere mejorar, ¿no? Claro. El cepillo japonés, que se llama kana, es seguramente la herramienta japonesa y yo diría que del mundo más difícil de dominar. Por eso en España, por ejemplo, pues no encontramos talleres donde usen
la herramienta del cepillo japonés. Mm, Es verdad que se pueden ver otras herramientas porque se asemejan más a las occidentales y son, digamos, más intuitivas de usar, pero el cepillo japonés requiere de tanto sacrificio y tantas horas de dedicación y preparación que, bueno, los profesionales pues entiendo que no lo ven rentable. mm. Y una cosa de las que cuando he estado investigando para preparar la entrevista e informándome bien sobre tus técnicas de construcción, bueno, este tipo de banistería japonesa, he visto que cuando se usa el sashimono y la carpintería con el cepillo, lo utilizan como si fuera una lija. O sea que las lijas que conocemos nosotros para pulir las superficies están prohibidas y lo que se utiliza es el cepillo de tal forma que pueden llegar a crear superficies tan tan pulcras, tan que incluso se refleja como si fuera un espejo, ¿no? O sea, que puedes llegar a Eso es. reflejar con la pureza. Claro, sí, la lija no está bien vista, digamos, en Japón en los trabajos de alta calidad, Mm, porque se supone que tú tienes que tener un control, una experiencia con el cepillo que te ahorre completamente el uso de lija. mm, La lija debemos entender que al fin y al cabo, por muy fina, por muy finita que sea, araña la madera. claro. El cepillo, los filos que se crean al afilar las cuchillas son a un nivel microscópico tan uniforme, tan fino, que no deja marcas en la madera, sino que corta las fibras y las llena de aire. Eso, aparte de, como tú has dicho, de dejar una superficie tremendamente hermosa, como un cristal pulida, que refleja la luz, también es muy importante, y esto lo saben bien los japoneses, que sirve para repeler la humedad. Ujú. Si pusiéramos, de esto hay vídeos en internet que se puede ver, si pusiéramos una superficie lijada y otra cepillada con el cana y dejáramos caer unas gotas de agua, en donde está la lija, veríamos cómo la madera absorbe esa humedad muchísimo más rápido y donde está el cana la impermeabiliza. Tarda mucho en absorberlo. Claro, porque Entonces, al ser rugosa, en esa rugosidad se impregna la humedad y el agua, pero en la superficie lisa es claro, como que resbala más, ¿no? resbala, ¿Tienes claro. alguna fotografía o algo que podamos ver de algún mueble, algo, o sea, de cómo quedan esas superficies pulidas? Sí, sí, a mí me gustaría luego, más tarde, si hay ocasión, de usar el Cana y enseñaros de manera directa cómo queda. Pero bueno, vamos a intentar compartir una imagen, Hombre, eso ¿vale? sería excepcional De esas cuando terminemos. superficies. Ese mueblecito, pues bueno, la parte superior, vemos el ventanal cómo se refleja. Mm. Bueno, pues esa superficie no tiene ningún barniz, ni laca, ni nada, ningún producto. Eso es la madera completamente natural después de pasarle el cepillo adecuadamente. ¿Qué pasa? Un pequeño ejemplo. Es que no tiene ni un producto que haga ese efecto espejo, ¿no? Que es la misma madera. Es que es muy natural. Lo que, Mm, lo que sorprende cuando lo ves, sobre todo en persona, es que es muy natural. Es un brillo muy natural, porque cualquier barniz o cosas de estas, al fin y al cabo, tienen ese sabor a plástico, tienen una visión diferente. Pero el cepillo además le da profundidad a la madera, entonces el acabado es sorprendente. mm. Y Julio, tengo una pregunta porque no voy a poder resistirme esta entrevista a que nos cuentes cómo has llegado al sashimo, ¿no? A las técnicas de artesanía japonesa y cuál ha sido tu proceso para aprender esto, porque al final en España no creo que hayan muchas escuelas donde te enseñen todo, las Claro. herramientas, los materiales, todo lo has tenido que traer de Japón, eso es prácticamente único de allí. Entonces, háblanos un poco de esto que me Sí. parece muy curioso, ¿no? La verdad es que es una tarea colosal. Pero bueno, a lo largo de los años, pues es una evolución al fin y al cabo, no es algo que hagas en un día. Claro. Bueno, yo la verdad es que siempre he sido un enamorado de la cultura japonesa, del país, de la gastronomía y de la estética desde niño. La verdad que ahí no sabría dar una explicación porque es que desde que tengo memoria me gusta.
el país. Luego también de joven estuve practicando kendo, que me encantaba. Y bueno, pues siempre he estado de alguna manera ligado. Por otro lado, ¿cómo he llegado a la carpintería, ¿no? Al trabajo de la madera? Pues bueno, yo de niño donde me crié, en la casa donde vivía, pues había un taller siempre y veía a mi padre allí con las herramientas, haciendo cosas y tal. Mm. Y a mí de chiquitín, pues me gustaba meterme allí y trastear con la madera, poner clavos, cualquier cosa, ¿no? Enredar. Entonces, siempre he tenido un poquito como atracción por el uso de las manos y por las actividades artesanales, ¿no? Entonces, bueno, luego, con el tiempo, pues cuando me independicé ya de mi casa, lógicamente me fui a vivir por mi cuenta, pues llegas a una vivienda que está un poquito desolada. Al fin y al cabo no podemos llamar hogar a nuestra casa hasta que es amueblada. Entonces, pues te pones a buscar muebles en tiendas, en revistas, y ahí como que despertó un poquito ese gusto y ese amor por la madera y el mueble, ¿no? Y lo que pasó es, sobre todo, es que me encontré que no había los muebles que a mí realmente me gustaban. Y luego, por ejemplo, me chocó muchísimo ir a tiendas un poquito que caras, ¿no? Un poquito de lujo, por así decirlo, por mirar, ¿no? Ujú. Curiosear y Sí, ver muebles carísimos, que, bueno, pues con el marketing te los venden como algo muy especial, pero yo veía que tenían defectos, defectos de acabado, ¿no? Pues esos huecos o partes así disimuladas, cosas extrañas, ¿no? La verdad. sí. Pero bueno, entonces pues decidí que lo que podía ir haciendo son mis propios muebles y empecé a comprar herramienta y de alguna manera, un poco por ensayo-error, al principio aprendí de esa manera, por mi cuenta, ¿no? Y con herramienta occidental. Entonces, bueno, como te das cuenta que lógicamente no obtienes los resultados que quieres, pues empiezas a buscar ya maneras de aprender un poco más rigurosas, ¿no? Entonces empiezas a comprar material didáctico, estudias libros. Igual no había nadie que te enseñara el uso de herramienta manual con precisión. No había nadie en España que te lo enseñara. Mm. Hoy en día, la verdad que tampoco conozco ningún sitio con certeza, pero bueno, seguro que con toda la avalancha de artesanos que han surgido en los últimos tiempos habrá. Entonces, bueno, como te digo, empecé a aprender, a buscar información. Cuando empecé ni siquiera tenía internet y un poquito practicando. Entonces fui montando mi taller en pequeñito, doméstico, y trabajando y haciendo mis chapucillas, ¿no? Un poco como bricolaje. Pero como a mí no es lo que me gusta, sino que me gusta, soy un obsesionado de la perfección, pues seguía intentando mejorar y aprender, ¿no? Mm. Y así pues vas comprando herramientas, vas descubriendo sitios, ya a través de internet descubres materiales de calidad, ya ves los almacenes donde venden la madera maciza, porque tú de entrada, como todo el mundo, que a lo mejor le guste hacer esto, llegas y lo primero que te encuentras es que no sabes dónde comprar el material, porque vas a un centro de bricolaje y lo que tienen es pino de dudosa calidad y ya está, ¿no? Pero si quieres maderas nobles como las que se usan en la ebanistería japonesa, cerezo, arce, nogal, estas cosas tan bonitas, pues eso solo lo encuentras en almacenes. Entonces, pues así, a base de ir aprendiendo, aprendiendo, evolucionando, hasta que ya llega un momento en el que más o menos ya controlo el material, ¿no? Que es lo importante, y gracias a Internet pues voy conociendo amigos japoneses, carpinteros, te empiezo a entablar relación y llega un momento en el que puedo viajar a Japón y voy a visitarles a unos de estos amigos que son maestros
de carpintería y ebanistería japonesa muy buenos, para mí, pues mis referentes. Entonces, gracias a ellos fue, digamos, una explosión de conocimiento, fue como perfeccionar lo que más o menos sabía, pero no tenía, digamos, establecida una certeza de las técnicas. Y gracias a ellos, pues ya me consolidé más en esa práctica, ¿no? Mm, Y vas comprando herramientas. Entonces, para conseguir todas estas herramientas, pues un 60% diría que las he traído en los viajes que he hecho a Japón, porque no se consiguen ni siquiera en internet. Hay herramientas en el taller que son muy, ya no valiosas por el precio alto que tienen, sino porque son irreemplazables. En Japón claro, las herramientas se hacen todavía artesanalmente y tienen un valor muy alto porque hay talleres herreros, ¿no? que fallecen y desgraciadamente no tienen una continuación y son herramientas muy buenas que ya no hay más, ya no hay más producción, es así. La herramienta occidental hoy en día, por muy buena que sea, que hay herramientas de calidad, por supuesto, pero son industriales, son de fabricación industrial con un control de calidad mejorado, pero nada más. Pero es que en Japón el acero es completamente distinto. El acero de las herramientas japonesas de carpintería todavía se hace como katanas. claro. Entonces es muy interesante. ¿Puedes enseñarnos alguna de esas herramientas únicas y irreemplazables, de esas que ya no podrías conseguir si... Vale, bien. Bueno, voy a coger. Que por cierto, voy a comentar que es alucinante el tablón de herramientas que tienes ahí detrás, cómo está de colocado, de Sí, ordenado. Bueno, ahora te preguntaré sobre eso. Vamos a ver alguno de esos materiales. sí, por ejemplo, el kana que decimos, el cepillo japonés. Bueno, pues este en concreto es de un herrero que se llama Kiku Okanda de Tokio. Su taller era en Tokio y bueno, pues es súper difícil conseguir una cuchilla de estas. Es de una calidad tremenda, ¿vale? Sería un ejemplo. Esa es la cuchilla capaz de hacer esas láminas finas de Sí. madera, ¿no? Que decías. Sí, esta cuchilla precisamente podría conseguir en buenas manos, no en las mías, que todavía le falta mucha experiencia, pues cortar láminas súper finas. Mm. Cuál es tu récord, por cierto, de lámina fina que has conseguido cortar? Bueno, yo en un buen día y con todos los astros alineados he podido ver en mis manos virutas de 4 micras. Wow, también es una pasada, ¿no? 4 micras. Sí, Casi, sí, casi rozando el récord. está bien, está bien. Mm, Lo que pasa es que lo normal, para ser sincero, o sea, cuando estás en la competición allí, pues hay mucho estrés y hay mucho barullo y bueno, no son las mismas condiciones que si lo haces en tu taller con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? claro. En la competición, pues he estado sacando 6 micras, 7 Mm, que bueno, que no está bastante mal. satisfecho porque me queda mucha vida por delante para mejorar y seguir estudiando la técnica de la herramienta y el afilado. Mm. Hay también unas herramientas que he visto que son muy, muy importantes para vosotros, los que hacéis esas conexiones, que son como unos pequeños cinceles, que además tienes de diferentes tamaños. Vi una foto tuya que salía, supongo que con el artesano que te las había proporcionado y tienes un set Mm, de los... ¿Nos puedes enseñar esa herramienta que me parece preciosa? Claro, claro. Mm, Estos son, sí, esos. estas herramientas se llaman Nomi, ¿vale? Los Nomi japoneses y hay una infinidad tremenda, ¿vale? Estos Nomi, por ejemplo, pues también son muy difíciles de conseguir porque son del maestro Funahiro, que es un tesoro nacional viviente en Japón, que, que fabrica artesanalmente estas herramientas con acero laminado, como decimos. Y estas herramientas los
formones o cinceles, pues son de vital importancia para hacer los ensambles del sasimono. Son casi el espíritu del sasimono, porque es con lo que lo tallamos todo, así que son muy importantes, sí. Claro, y esas puntas son afiladísimas, capaces de cortar Sí, incluso un pelo, ¿no? Pueden llegar a cortar por la mitad un pelo de cabello. sí, eso es. La verdad es que eso es gracias a dos principales razones. El material, el acero, obviamente, esa forja del acero que sea muy fino, muy bien hecho, y las piedras japonesas naturales, otro tesoro de la cultura de la carpintería japonesa que, que es tremendamente valioso. ¿Mm? Ahora vamos Igual, a entrar en esas piedras de afilado, que también sé que es algo que te ha costado mucho conseguir traerte esas piedras, porque allí en sí, Japón tienen piedras capaces de afilar el filo. Bueno, sobre todo antes la hacían con las katanas, pero ahora realmente aplican esas claro, mismas técnicas a estas herramientas. Al final no deja de ser trabajo del acero para afilarlo y crear un elemento cortante. Pero me ha parecido muy curioso algo que has dicho que yo conozco por el mundo samurái, que es que a los grandes artesanos, a los artesanos capaces de fabricar esas auténticas joyas, Japón los considera como tesoros nacionales a la persona, no solo a las elementos de producción que hace y a sus artesanías, ajá, ¿no? Sino que la misma persona está considerada un tesoro nacional, ¿verdad? ajá. Sí, sí, es increíble y es muy meritorio porque, claro, se lo dan a una trayectoria y a ese resultado de su esfuerzo. Mm. Entonces, pues está bien ese reconocimiento. No, me parece alucinante, o sea, que te bauticen como tesoro nacional, o sea, es un tesoro de Japón Sí, sí, por sí, el conocimiento que has adquirido y tu nivel de claro. capacidad de elaborar cosas increíbles, ¿no? Claro, es que es eso, es una vida dedicada, es la definición de Takumi que va muy ligada al concepto de Kaizen, de esa mejora. O Mm. sea, no conformarte con que lo sabes hacer, está bien, no te quedas ahí. Claro. Y háblanos de las piedras, porque claro, todos estos elementos, aunque los artesanos los fabriquen afiladísimos, pero del trabajo y el uso se desafilan, pierden esa parte Eso del es. filo. Entonces, también tú, como carpintero de conocimiento japonés, tienes que afilar tus propios materiales para mantener el corte siempre preciso. Y háblanos del Ajá. mundo de las piedras, Sí, del bueno, pues afilado. te agradezco mucho, Marcos, que me preguntes por eso, porque generalmente, te soy sincero, el tema del afilado interesa muy poco o la gente no le da la importancia que tiene, es como secundario y sin embargo el afilado, te confieso desde ya, que es el epicentro de la precisión. O sea, todos esos maravillosos acabados que puedes encontrar en un trabajo de carpintería, de banistería, ya sea un santuario, una construcción de una casa o un mueble, es gracias al afilado, porque el afilado lo que nos da es esa precisión. Si las herramientas no cortan con el control que nosotros deseamos, es imposible lograr ese objetivo, Claro. porque la herramienta pues falla, al fin y al cabo es tan simple como que falla. Entonces es necesario un afilado muy esmerado. Voy a coger, porque tengo aquí en la Sí, mesa de trabajo todo tráenos distribuido, hay piedras. tantas cosas que no me caben. Voy a coger las piedras que las tengo aquí mismo. Sí, sí, tráenos ahí material que todos los oyentes puedan ver las joyas, porque al final esas piedras también son muy valiosas, ¿no? Sí, para mostrarlo. Mm, Bueno, aquí tengo dos ejemplos para comentarlo, mm, ¿vale? Bueno, pues estas dos piedras son una maravilla, mm, ¿vale? Pero lo primero que diré es que son piedras japonesas, por supuesto, obvio, ujú. pero una es artificial, sintética, ¿vale? Y esta es una piedra natural. ¿Mm? Vale. Esta
de fabricación artificial, como vemos, está apuntado ese número. Entonces, eso sería el tamaño abrasivo, ¿no? El grano, ¿no? Comparado con la lija, pues el grano que tendría, bueno, pues es de 10.000, es algo súper finísimo, ¿no? Y luego, esta, que es realmente la más importante, bueno, pues es una piedra natural obtenida de una montaña que se llama Nakayama en los alrededores de Kioto. Mm. Las, esta piedra es finísima, esto es para darle el acabado máximo, el pulido al acero como un espejo. O sea, esta iría detrás de esta aún y acabaría el acero. Entonces, estas piedras, pues al ser naturales, se obtienen de canteras y son todas completamente diferentes. O sea, pueden provenir del mismo sitio, pero una u otra se comporta diferente. Con las piedras artificiales, pues son buenas, ¿no? Hay distintas calidades, pero todas son iguales. O sea, todas Claro. tienen ese comportamiento. Las piedras naturales no, las piedras naturales, vas a probar una, vas a probar otra y ante distintos aceros vas a ver distintos resultados. Eso es sorprendente y por eso los carpinteros japoneses dicen que hay que buscar el matrimonio perfecto entre el acero y las piedras de afilar. Mm. Entonces, estas piedras naturales, además, esta es Nakayama como origen, pero luego su categoría, digamos, es Tomae, se llama Tomae. Eso, digamos, que identifica el grado de finura y de calidad de la piedra. Bueno, pues estas piedras, ¿por qué son tan especiales en comparación, pues, con otras que podría decir la gente en el resto del mundo? Pues porque se han formado a lo largo de millones de años mediante los sedimentos volcánicos. Entonces, el contenido, el abrasivo, las partículas que pulen o cortan el acero de estas piedras, pues dan un resultado que otras piedras en el mundo no consiguen. Por eso son insuperables. Y claro, la prueba al fin y al cabo es el resultado que obtiene la herramienta. Si tú te pones a hacer una prueba, como es la competición de Kezurokai, para sacar una viruta lo más fina posible, si intentas hacerlo el afilado con unas piedras de Occidente, las mejores que quieras buscar, y lo intentas, no lo vas a conseguir, porque no vas a conseguir que el filo sea tan fino y tan pulido como lo consiguen las piedras naturales japonesas. Entonces, son un tesoro tremendo, muy valioso, pero encima añade una dificultad. Fíjate, las herramientas, ¿vale? Las herramientas, digamos, las herramientas japonesas, digamos que puedes saber si una es de calidad porque sabes que la ha hecho un herrero, entonces sabes que es buena, vale, pues digamos que no te vas a equivocar, ¿no? En lo que vas a comprar. Pero las piedras no tienes ninguna garantía de que sea buena hasta que la pruebas. Entonces, digamos, comprar una piedra natural por internet es como muy arriesgado. Entonces, por eso yo para conseguir esta y otras que tengo en el taller, ¿vale? Aparte de esta igual, he tenido que viajar a Japón, he tenido que contar con la ayuda de maestros japoneses, carpinteros, amigos, que me han ayudado a seleccionar una serie de piedras naturales, porque es tremendamente difícil acertar y conseguir que tengan la finura y el comportamiento que buscas. Porque claro, a lo mejor vas a una tienda que tiene piedras, compras cualquiera, dices, vale, quiero esta, tal, bien, y sin probarla, luego no consigues lo que quieres, entonces es un poquito a ciegas. Entonces es difícil, por eso son muy especiales. Qué maravilla todo lo que cuentas. Y estas piedras, por curiosidad, ¿valen mucho dinero en Japón? ¿Son caras? Pues la verdad es que sí. La verdad es que las piedras naturales de calidad, esta, por ejemplo, la conseguí gracias a un señor que todavía
es dueño de una mina de donde todavía saca piedras, o sea, todavía está activa, porque la mayoría de las canteras de donde se obtenían estas piedras naturales ya han cerrado. Entonces ya estas piedras naturales, la mayoría también están limitadas de producción, es las que hay, circulan en el mercado, pero no hay más. Y hay todavía un señor minero que obtiene piedras naturales de su montaña, que se llama Tushihashi, ¿vale? Está en Kameoka, en Kioto. Entonces, bueno, pues ese señor tiene piedras de altísima calidad, muy buenas, lógicamente un gran stock, y gracias a él lo pude comprar. Y claro, ya te digo, sí son bastante caras. No sé si será educado decir el precio, a mí no me importa, si tienen curiosidad. Bueno, sí, yo creo que seguro que la gente, para hacerse una idea un poco de estos elementos así de alto Sí. valor, que puede valer una piedra de estas, las buenas. Bueno, pues para que sea de calidad fiable, no va a bajar de 800 euros y puede llegar a 5.000 euros o más. Yo las he visto, las he tenido en mis manos. Qué alucinante, qué Es alucinante. increíble. Y bueno, sé que tienes una cámara que has colocado, que esto le va a encantar a todos los oyentes. Has colocado una cámara que Eso tiene una espero. vista desde arriba, ¿vale? Que la vamos a utilizar para que también nos muestres un poco el uso de algunas herramientas. Pero ahora que estamos con la Claro. piedra, ¿podríamos conectarla para que nos enseñes cómo afilarías uno de de estas Ah, herramientas? vale. Cómo sería la técnica de afilado? Porque yo creo que también afilar Vale. es algo complejo, no es algo sencillo. Sí. Sí, sí, no, no. El afilado requiere igualmente de muchísima técnica y muchas horas de práctica. Luego hay un elemento que se llaman guías de afilado, que yo las veo adecuadas. Mucha gente son detractores, ¿no? Pero bueno, yo las veo adecuadas porque al fin y al cabo, si no tienes soltura, hasta que ganas experiencia y práctica, pues de entrada te puede ayudar y dar buenos resultados para poder conseguir trabajar decentemente. Ujú. Entonces, bueno, las guías de afilado están bien, pero lo normal es aprender a afilarlo sin guía de manera natural, ¿no? Entonces, bueno, ¿queréis que haga una pequeña demostración del afilado para ver cómo sería? Sí, ¿Vale? yo creo que lo van a agradecer, que ver Bu- un poco cómo pues, funciona, cómo es vale, el... dejadme un segundo que lo pongo aquí porque lo tenía esto. Además, por comentar a toda la audiencia, yo mientras Julio hace la preparación, en un documental muy bonito que hay sobre la construcción de katanas, en la construcción de la katana es alucinante porque para hacer solo un elemento participan cuatro artesanos. Uno es el que hace el acero, otro es el que hace el mango, otro hace el filo, forjando bueno, hace lo que es la katana, el filo, y hay otro artesano que se dedica única y exclusivamente al afilado de la katana. Entonces, cuando le mandan la katana ya forjada, ya hecha, el artesano lo que hace es mirar el acero, lo estudia para ver cuál de todas las piedras de afilado que tiene, que son muchas, es la mejor para ese acero. O sea, no lo afila, no dice, tengo esta piedra y esta piedra me vale para todas, sino que tiene que estudiar la composición de ese acero, la rugosidad, todo, y en base a eso elige una piedra. Y la afila, o sea, su trabajo es afilar la katana para que pueda llegar, pues eso, a cortar hasta un cabello. Y la parte final, que es la más compleja, la hace cogiendo unos trocitos de la roca, unos trocitos y se lo pone en el dedo, y con el dedo le da la última pasada teniendo un trocito de la roca en el dedo, por lo visto es un momento en el cual es muy arriesgado porque te puede rebanar medio dedo. Pero bueno, vamos a ver cómo Julio nos enseña él cómo afilaría uno de estos elementos con una de estas rocas, que yo estoy seguro que va a ser muy curioso verle Vale. trabajar. A ver, Julio. Sí, listo. Bueno, para una pequeña demostración voy a utilizar esta maravillosa cuchilla del famoso herrero Chiyozuru, que es Ujú. igual otra leyenda.
Bien. Bueno, decir que las piedras japonesas, ¿vale? No lo hemos mencionado antes tal vez, se utilizan con agua, siempre con agua y solo con agua. Otro elemento las estropearía, ¿vale? Mm, Eso hace también que mejore su corte y sean más rápidas que otros medios abrasivos que hay en el mercado. vale. Se utiliza una placa de diamante para acondicionar la piedra y que siempre esté plana. Una placa de diamante, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene diamante incrustado? Ajá, esto aquí tiene diamante incrustado y es un abrasivo, Mm, igual, de claro. diamante realmente. Ujú. O sea, que primero afilas la roca y luego afilas con eso el... Eso es. Qué Sí, bueno. sí, Piensa en todos los detalles. ¿vale? Vale. Se agarra con las dos manos Mm. Y fíjate cómo va y soltando. Claro, ya va soltando trabajamos. material. Eso es. Enseguida, las piedras de calidad, enseguida vamos a ver cómo el acero se desprende Wow. y eso también es otra prueba de los materiales que tenemos en el mercado. Si a ti te venden una piedra que cuando te pones a cortar el acero no hace nada, se queda en blanco, pues bueno, nos da una pista de que eso no debe ser muy bueno, no debe tener mucha calidad. ¿Mm? Claro, pero fíjate ¿Vale? cómo ya en nada ha soltado todo ese material, ese color oscuro Sí, es el mismo acero disuelto en el agua. sí, 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 pulido. Bueno, Mm. esta sería la piedra de grano 10.000 muy fina, sería en el pulido final, ¿vale? Sí, Y después de esta piedra utilizaríamos la natural. Igual, la piedra natural también la trabajaríamos siempre con el diamante. qué pasada. Este, este barrillo, se forma un barrillo que Mm. es el abrasivo desprendido de la piedra gracias al diamante. Pero eso es muy bueno porque activa el afilado. Claro. O sea, se hace más abrasivo con ese material encima, ¿no? Eso es. Y además forma una pasta que va mejorando el pulido. Mira, mira, mira. Qué maravilla. Sí, la verdad es que la sensación es como mantequilla. O sea, además de ser dos piedras tremendamente buenas, la diferencia, el tacto que tiene la natural de la artificial es completamente distinto. Mm. Las piedras naturales es que son un auténtico placer. Es Esa es el... una prueba más de cómo la naturaleza, es decir, el ser humano es capaz de hacer cosas Exacto, increíbles y de hecho esa piedra que es artificial tiene que ser una obra maestra, pero luego la naturaleza, de esa manera espontánea, aparentemente sin un propósito, puede llegar a hacer cosas mucho mejores, ¿no? Mucho más perfectas, como esa otra piedra. exacto. La naturaleza es insuperable y lo único que podemos hacer es aprender de ella. Mm. Además, también el proceso de afilado es casi como una meditación en movimiento, ¿no? Tienes que Eso te concentrarte en quería decir. sacar el... Exacto, Marcos. Cuando afilo es como mi momento zen, me concentro, me relajo y me focalizo en el filo y en ese pulido del acero. Mm. Y aquí, a ver si lo podemos ver, para que intentar ver el brillo ¿Qué, tremendo qué deja? que deja
Ah, wow. Me gusto dan las cosas bien hechas. Tal Una vez de por las la... palabras que contiene el último libro publicado que ha comentado Cristina, el de las 87 palabras más bellas y sabias de Japón, es una que te va a Sí, gustar a ti mucho, que es Ishin Furan, que significa con el corazón y la mente. Hace alusión a una actividad que realizamos con los cinco sentidos y plenamente concentradas para poder hacerlo lo mejor posible. O sea, dado el nivel de precisión que exige la técnica del Sashimono para el ensamblaje, para el afilado, o sea, ¿cómo de importante es para ti haber desarrollado la capacidad de enfocarte en una sola cosa y hacerla al 100% sin pensar en ninguna otra cosa más? claro, eso es realmente importante. Eh, Otra de las características de la mentalidad del Takumi es que creen, tienen la firme creencia de que en una vida solo puedes dominar un arte, una actividad, y por eso te tienes que concentrar en ello para superarte cada día. Entonces yo, por ejemplo, en el taller estoy en completo silencio, o sea, ni siquiera pongo la radio para distraerme. Eh, Intento mantener la máxima concentración para eso, para conseguir un buen resultado, porque realmente cualquier despiste, cualquier distracción, pues cuando estás haciendo un trabajo delicado de la parte del proceso de construcción del mueble, pues sí que es fácil fallar si no te concentras mucho y pones la mente y el corazón. Los Takumi, por ejemplo, el trabajo, eh, no se pueden dar el lujo de cometer errores porque eso prevalece. Para ellos no se puede cambiar ni disimular el error, sino que queda ahí. Entonces, es, digamos, estar en la cuerda floja y necesitas mucha concentración para no equivocarte porque si no, ese error prevalece y bueno, pues nos va a recordar que nos falta mejorar y hacerlo mejor, claro. Ujú. Sí, y otro de los aspectos que te he oído comentar a ti es la importancia de tener un entorno de trabajo en el que se perciba el orden, la simetría, que te transmita, que tú estés ahí trabajando y te transmita sensaciones positivas, ¿no? ¿Cómo de importante tú has Exacto, percibido que es para los japoneses, sobre todo los artesanos, tener claro. esta parte bien atada? Sí, eso es totalmente cierto. El orden y la limpieza en el taller son vitales para crear una atmósfera de armonía y que de alguna manera mm, eh, se inculca una filosofía en el que se cree pues, que hay una energía positiva que te ayuda a trabajar y a concentrarte. Mm, No es tan físico y tan práctico solamente, sino que hay una parte espiritual muy marcada y que los carpinteros japoneses pues tienen muchos rituales, la verdad, en su trabajo y el orden y la limpieza es de vital importancia también por la productividad, porque un taller sucio y desordenado al final lo que te causa es estar perdiendo el tiempo, porque no encuentras las cosas o tienes que estar limpiando cosas que vas a usar, entonces hay que tener la disciplina de mantener el orden en el taller porque eso te ayuda a trabajar más rápido. mm, Otro aspecto que me ha venido a la memoria mm, sobre esto mismo es que el Takumi tiene un gran valor de la velocidad de trabajo. O sea, no es correcto pensar que porque sea artesanía, porque sea hecho a mano, tiene que ser lento y dilatado. Bueno, lógicamente, el hacerlo a mano, pues va a tardar más que el hacerlo a máquina, pero no está bien visto el perder el tiempo en el taller artesanal, sino que tienes que ser conciso y trabajar lo más rápido posible dentro de tus tareas manuales. mm. Claro. Es así.
Sí, o sea, que no por el hecho de hacer las cosas con una precisión significa que sacrifiques Claro. la velocidad un poco de hacer también un trabajo mínimamente rápido, ¿no? Claro, porque aunque lo hagas a mano, pues hay distintas velocidades. O sea, tú puedes hacer lo mismo a mano y tardar más o menos. Si no tienes el conocimiento, la formación adecuada, pues puedes estar dando pasos innecesarios y vueltas que lo único que hacen es eso, de dilatar un trabajo que no lleva el tiempo que tú puedes creer, ¿no? Entonces, pues bueno, un ejemplo a lo mejor que me viene a la mente y que pues de navegar por internet nos encontramos de todo, pues he visto gente que a lo mejor para hacer un ensamble simple de cola de Milano que se llama, pues da muchos pasos, le pone cinta de papel. Bueno, pues claro, todas esas cosas que en qué repercuten, en que a lo mejor luego haya tiendas o gente que te venda un producto con el precio inflado injustamente, solo justificando que es que se tarda mucho. Bueno, pues yo no lo veo así. Yo veo que el precio tiene que ser justo, pero claro, no siendo más alto de lo que vale realmente, porque si lo que haces es perder tiempo porque no tienes realmente la experiencia necesaria para hacer ese producto correctamente, pues claro, estás cobrando más de manera engañosa, diría yo. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y Julio, otra faceta del Sasimono que me ha sorprendido es que a pesar de la gran maestría y técnica que requiere, en muchas ocasiones el artesano esconde las juntas para Ah, sí. disimular las uniones, ocultando de alguna forma el trabajo realizado para que la vista no Mm, se concentre en la belleza de la ejecución del artesano, sino en la belleza de la madera y del mueble en sí. Y esta sí, característica que a mí personalmente me parece propia del pueblo japonés, que es sí, la humildad, ¿no? Es decir, no me total. vanaglorio, no expongo lo bien que lo he hecho, sino incluso lo reduzco, aunque sea una genialidad, para que la gente y las personas aprecien el mueble y no su trabajo. ¿Es así esto? Exactamente, Marcos. Eso que comentas es totalmente cierto, pero además te digo más. De antes que comentábamos el origen del Sasimono, bueno, en la antigüedad surgieron tres estilos, podríamos llamar. El de Kioto, que se llama Kyo Sasimono, el de Tokio, que antiguamente era Edo Sasimono, y el de Osaka, que se llamaba Karaki. Pues eso que comentas tú es justamente muy propio del estilo de Edo Sasimono, donde las juntas pasan desapercibidas o se ocultan, pero son totalmente resistentes y dando más protagonismo a eso, a la belleza de la madera. Incluso el mueble de Edo, de Tokio, se le da la laca japonesa urushi, pero no como cuando es negra o roja que tapa totalmente, sino que se le da laca urushi, pero unas capas transparentes. Se le dan unas 10 manos o más, pero se va limpiando. Entonces, la película de laca que queda permite ver la madera. Entonces, embellece el mueble, pero siempre dándole protagonismo al material natural. Déjame que te muestre justamente esto que estás Sí, por favor. comentando. Mirad, este pequeño mueblecito, esta cesta, ¿vale? Es un ejemplo clásico de mueble de estilo Edo Sashimono. Y las esquinas, por ejemplo, como se ve, pues solo se ve la madera. Está, como te digo, lacado con urushi, pero se ve madera, se ve natural. Es lo bonito y no está decorado en exceso, sino que es muy simple, ¿no? Ahí radica la belleza. Y estas juntas que están aquí ocultas, que no se ven, os las voy a enseñar. Sería esto.
Mm. este ensamble iría ahí dentro. Mira, qué cosa Todo más eso, preciosa. todo eso iría ahí. Entonces, esto al unirlo, ahí, ¿veis? Se va a ocultar. Claro. Queda por lo que llamamos inglete, el inglete en la esquina, y queda completamente oculto. Ahí. Pues Mm. ahí dentro hay, hay todo eso, todo ese trabajo. Entonces es realmente, como dices, un trabajo arduo que raramente se ve y al artesano, al shokunin, al ebanista, pues no le preocupa presumir de ello, porque esa no es su actitud. Tiene también esa responsabilidad con la sociedad. Mm. Así es. Eso me Y parece que es una acción muy complicada porque luchar contra el ego, ¿no? Que quiere sí, mostrar es un lo ejercicio. bueno que soy, lo bien que lo hago, ¿no? Y has hecho algo que es una genialidad y aún así lo ocultas para favorecer que la belleza del mueble, que al final es tu objetivo, ¿no? Crear el mejor mueble posible, sea desde tu punto de vista lo más perfecto que puedes, Ajá. ¿no? Y si eso significa sacrificar tu trabajo, o sea, lo que es mostrar tu trabajo, pues aún así lo hacen y eso me parece espectacular. Eso es lo que tiene mérito del auténtico Takumi. Mm. Fijaros, si quieres te muestro otro ejemplo de Sashimono Sí, donde por queda favor. oculto la tremenda dificultad de los ensambles. Este, por ejemplo, ¿veis? Es el clásico ejemplo de técnica Jozo de hueco, caja, hueco y espiga, ¿no? Entonces, este ensamble sirve, por ejemplo, para los típicos muebles que tienen estanterías, baldas. Y esto iría así. Espera que lo ordene. Esto iría encajado ahí. Y ahora esta pieza conectada por arriba. Ahí. Y esto Qué lo pasada. clavaríamos. Está duro porque ya te digo que no necesita ni cola para que se sostenga. ¿Vale? Y quedaría completamente oculto y lo único que ves es esta pieza y el listón y todo ese ensamble fortísimo pues queda oculto realmente. Pero esto es lo que hace que los muebles sean eternos. Sí, me parece una pasada, de verdad. Me he quedado. Es algo que no conocía hasta preparar esta entrevista, no conocía bien la técnica y ahora he quedado enamorado. No, no te extrañe que yo me convierta en un cliente tuyo y te Muchas encargue algún gracias. mueble en el futuro. Bueno, simplemente, Marcos, por arrojar un poquito de luz, yo ya me doy por satisfecho. Mm, qué bien. Vale, pues tenemos varias preguntas que nos quieren hacer los oyentes, pero antes de pasar a las preguntas. Quería que volviéramos a conectar esa cámara que tienes desde arriba para que nos enseñes un poquito el trabajo, pero ya de lo que es el trabajo de la madera. Nos has enseñado Claro, un poco el afilado, pero yo creo que los oyentes están deseando ver cómo, claro. por ejemplo, sacas una de esas lasquitas o haces algo Perfecto. del trabajo, ¿vale? Pues vale, pues dejadme un segundo que quite las piedras y que haga un pelín de hueco para Sí, poder perfecto. trabajar. Un segundo. Mm. Sí, vais a alucinar porque de verdad las herramientas que tienen estos artesanos y la precisión con la que trabajan es de verdad fuera de lo común, ¿no? Y cuando ves salir, cuando utiliza la lija y ves sacar esa lasca de madera transparente, yo he visto varios vídeos suyos y a mí me deja literalmente sin palabras, ¿no? Es que no deja de impresionarme el hecho de que el ser humano pueda alcanzar esos niveles de perfección cuando hace un trabajo y se emplea a fondo. Hay una palabra japonesa que también sale en el libro, aquí aprovechando para rellenar este tiempo en el que Julio se prepara, que es gambaru. La palabra gambaru
no tiene traducción al español, es única del idioma japonés. Y allí se utiliza mucho y significa algo así como dar lo mejor que llevas dentro o dar el 100% en aquello que haces, ¿no? Y se lo dicen entre ellos, de, Gambate kudasai, da el 100%, o Gambari más, voy a hacerlo lo mejor posible. Y así, haciendo el 100% es lo que permite que lleguemos a esto. Bueno, he preparado un listón Ujú. para ver el uso de la herramienta del cepillo, el Bien, kana, ¿vale? Llamémoslo correctamente, como es en japonés. Eh, simplemente también para ver la diferencia con los cepillos de carpintero occidentales, manuales, ¿no? La herramienta japonesa lo que tiene es que se usa tirando. Este diseño y esta mecánica viene de la antigüedad porque los carpinteros japoneses trabajaban en el suelo, no trabajaban como hoy en día en mesas de trabajo de pie, sino que trabajaban en el suelo. Entonces, esa manera de trabajo ha propiciado el diseño y la mecánica de las herramientas japonesas. Entonces, igual que las sierras, también se usan tirando. Entonces, para eso es interesante, bueno, hacer una pequeña muestra para que se vea cómo es ese uso, ¿vale? Vamos vale. allá. Wow. Dios, mirar eso. Es tan fina que parece que se rompe solo con mirarla. Qué pasada. Es casi transparente. Y dices, Julio, que el hecho de sacar esa lámina, o sea, la técnica que requiere sacar esa lámina es muy compleja, ¿no? Porque cualquiera que lo viera diría, ah, bueno, simplemente lo pasas por encima y ya sale esa lámina, pero no es así, ¿no? Es complicado hacer eso. Eso es. Lo primero, como decimos, es ajustar la herramienta, aprender a ajustar la herramienta, toda la construcción y el afilado. Y luego vendría la técnica de uso, ¿vale? Porque tienes que llevar una presión constante, uniforme, para que la herramienta pues no tiemble, no baile, no se mueva, Claro, sino que cortes exactamente lo que necesitas, claro, ¿vale? claro. Que a lo mejor la cojo yo y, y pongo ahí la este y hago así, y saco un trocho Bueno, grande. seguro que si está preparada lo harías bien. A ver si un día tenemos oportunidad y la pruebas. Oye, me encantaría, de verdad, acepto la invitación de hacerte una visita ahí en el taller Claro que sí. y probar esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, de verdad, ha sido una ponencia, creo que todos los que están aquí han disfrutado de escucharte y de hecho tenemos en el chat un montón de preguntas porque vamos a pasar a que la Sí, gente pueda preguntarte cosas directamente que le han parecido curiosas, claro. que quieran conocer. Vale, pues bueno, no vamos a poder responder todas las preguntas porque hay muchas. Voy a ir seleccionando las que crea que pueden dar un poquito más de juego. Pero bueno, aquí vamos con la primera, Julio. Nos preguntan Miguel, uno de los oyentes, que dice, ¿tuvo usted algún tipo de problema o quizá reticencia por parte de los maestros japoneses a enseñarle o mostrarle secretos de ebanistería japonesa? A ver, tengo que explicarlo. Eh, los maestros que yo he tenido, que yo considero mis referentes y de los que yo he aprendido más, pues no. La respuesta sería no. Pero luego he conocido más carpinteros japoneses
que cuando a lo mejor he intentado pues conseguir información, sí que han dado rodeos y no me han querido responder o darme sus secretos. Mm, claro, imagino que para los grandes maestros todo su conocimiento lo guardan Sí, como con celo, ¿no? Y a la hora de mostrárselo a alguien, incluso no sé si el hecho de ser extranjero para ellos pueda ser como una barrera más a la hora de transmitir ese conocimiento. claro, tienes que tener bastante confianza con ellos para que te puedan ayudar, porque lo que he percibido, pues en algunos casos es que bueno, pues te consideran un absoluto ignorante y te dan respuestas como de niño, ¿no? Entonces, claro, no te conocen, no saben cuánto conocimiento tienes y dicen, bueno, este no tiene ni idea de madera ni de carpintería, le voy a decir cualquier cosa, cuando bueno, Sí, entonces sí, según, hay de todo, es que es complicado. Bueno, pues eso quiere decir que si te han transmitido su conocimiento es que has sabido ganarte el corazón de los eso japoneses sí. y eso también es una gran proeza porque no es Sí, fácil. mucha suerte, sí. Mm, Me considero muy afortunado por la ayuda que he recibido. Uno de ellos, yo, digamos que yo considero tres maestros míos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es Mogami Sensei en Tokio, y él hizo conmigo el reportaje para la televisión de Tokio sobre Sasimono y herramientas de carpintería. Y la verdad es que es tremendo porque es una persona con un corazón enorme que sí que abrió su taller y no se guardó ningún secreto y me enseñó muchísimo. Pero bueno, que lo que decimos, hay de todo, según claro, la confianza que tengas. claro. También nos pregunta María, que dice, o sea, primero, ¿dónde te has formado? Que entiendo que parte en España, pero también una gran parte en Japón. Y si es posible recibir formación en estas técnicas en Barcelona. No sé dónde tienes ubicado tu taller, pero por lo que me consta, vosotros también dais formación para gente que quiera aprender estas técnicas, ¿puede ser? Bueno, yo no me dedico de pleno a la formación. Hago a veces pequeños cursos, pues más que nada de grupos muy reducidos, máximo 4 personas, y en muy poquitas fechas al año, pero Mm, son para eso, para quien a lo mejor tiene gran interés en aprender este tipo de carpintería y si lo quiere aprender en serio. No quiero decir, no quiero ofrecer ese tipo de formación que está tan en boga en los últimos años de cursos express que se venden como churros, que hay un montón claro. de gente que a lo mejor se ha formado en YouTube y se ha puesto a dar clases porque sabe más que otros, ¿no? Entonces, hago cursos, pero muy pocos y para muy poca gente. Mm. Y Y ahí, bueno, perdón, respondiendo a tu pregunta, claro, estoy en un pueblo de Toledo que se llama Yeles. Esa sería la ubicación para saber dónde estoy en España. O sea que en Barcelona pues no lo hago y no conozco a nadie, la verdad. Bueno, no conozco a nadie en España, de hecho, que haga esto hasta que tenga otra noticia. No, es que es algo como muy exclusivo, ¿no? Y poco común encontrar a alguien para que te forme. Así que si alguien quiere convertirse también en ebanistería ebanista de carpintería japonesa, va a tener que hacer un camino parecido al tuyo de irse a Japón, aprender, Sí, conocer gente y es complicado. sí. Vale. Dice, ¿podrías recomendar, esto de Miguel también, algún lugar donde comprar madera maciza de calidad? O sea, que la gente pueda comprar, o esto es algo que solo está reservado para los artesanos que No, compran. no, no. No, para nada. Los almacenes en España generalmente venden a cualquier usuario y venden, bueno, cualquier cantidad, me refiero, cualquier cantidad indivisible. O sea, puede ser un tablón grande, pero que puede ser uno solo y ya está.
como norma general, no hay problema para comprar madera maciza. Lo único que hay que preocuparse, claro, es de buscar el almacén que tengan más cercano y que tengan la variedad de madera que deseamos, porque lo que es cierto es que, por desgracia, en España, pues no se fomenta tanto la arboricultura y las especies que tenemos disponibles, casi todas son importadas, con los buenos árboles que hay en España y entonces no hay tanta variedad ni tan rica para comprar madera. Pero vamos, que no hay dificultad. Mm. Yo puedo decir algún almacén que conozco yo por mi zona. En otro lado, pues no sé, tendríamos que ver. Pero bueno, Vale, pues sí, luego, o sea, si luego nos puedes escribir en el chat o el nombre de alguno de esos talleres, o sea, almacenes, para que lo tengan ahí, que a lo mejor les pilla muy lejos, pero bueno, donde tú compras y que alguien, un usuario también pudiera comprar, sería genial. claro, sí, Si quieres decirlo, hola, me meto brevemente. Si queréis sí. comentarlo de viva voz y nosotras mismas nos encargamos de escribirlo en el chat, si os parece bien, como Vale, gustes. Vale, bueno, yo en Madrid, por ejemplo, recurro a un almacén que se llama Maderas Rado. madera Fenomenal. errado. Vale, pues ahí lo tienes, madera errado. Gracias. Luego pregunta Paqui, ¿cómo se llaman en japonés las piedras de afilado? Toishi. Esta es la pregunta de examen, ¿eh? Jinzo Toishi, las artificiales, y Tenen Toishi, las naturales, que hemos visto tan valiosas. Y luego, bueno, como hay distintas categorías, igual que mal comparado, pero bueno, para que se entienda de manera vulgar, como la lija. La lija la hay más gruesa y hay más fina, ¿no? Bueno, pues la más fina, ¿no? La de acabado son piedras aguasedo. Aguacedo. Eso sería el nombre. Si quieren más nombres, seguimos hablando. Vale, yo creo que con eso de momento tienen para empezar. Vale, aquí nos pregunta Ricardo. Ricardo nos dice, para alguien que se está iniciando en el mundo de la carpintería, supongo que la carpintería japonesa, ¿qué recomienda? ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere empezar este camino, igual que tú emprendiste? Eh, no fiarse de los vídeos virales. Tener cuidado con la desinformación que hay en Internet, que, bueno, por desgracia, pues como todos yo lo uso, me meto en Internet, navego y veo bastantes cosas que para alguien que quiera aprender en serio y bien son perjudiciales. La información a veces es así. Pero bueno, en serio, pues para empezar, supongo que recurría a libros. O sea, también escudriñar la información de Internet, porque Internet es una gran herramienta, por supuesto, es maravilloso, pero tenemos el problema que hay sobre información y en general mala. Entonces, pues contrastar la información que podemos encontrar en Internet. Yo, bueno, si ayuda de algo, esa es mi intención. Tengo un canal de vídeos donde pues pongo información sobre el taller y eso, y libros. Y luego, pues bueno, si tienen la ocasión de ir a Japón, pues mejor que mejor. Pero Vale. para empezar, pues sería eso, buscar información. Mm, No sé. vale. También pregunta Ricardo que si es posible adquirir de estos cepillos y formones de Japón, por ejemplo, desde Chile o algún otro país, o se pueden importar, se pueden comprar por internet, o tienes que ir a Japón y comprarlos allí. No, sí, sí se pueden importar mediante Internet, hay algunas tiendas. Lo que pasa es que lo único que estás limitado a ese stock de las tiendas. Por eso las herramientas que yo tengo en el taller, como comentábamos, son muy exclusivas, son únicas y esas sí que no las tienen en las tiendas. Esas las tienen en Japón, en tiendas pequeñitas, en lugares recónditos, en ferias, en sitios que hay que buscarlo. Luego, ahí en internet se puede comprar herramienta japonesa de, bueno, de una calidad decente
pero no es tan exclusiva ni tan especial, ¿vale? Sino, bueno, pues para empezar bien, está bien. Ujú. Y aquí también una pregunta que me parece interesante. Dice, felicidades por tan hermosa presentación y la dedicación de esta charla. Así que Gracias. parece que les está gustando mucho. Dice, la humedad y los cambios de temperatura no afectan a las juntas y los ensambles de cara al mantenimiento y la durabilidad de los muebles. Porque claro, la madera con el frío, el calor se puede expandir. Entonces, como hay tanta precisión y tan poco lugar a una variación, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Se puede llegar a hacer a expandir de forma que luego no lo puedas desensamblar o... Claro, ahí es donde está la habilidad del Takumi. En esa precisión, precisamente, no es solo el corte con las herramientas, sino un estudio del material muy, muy profundo, porque la madera, pues, no es lo mismo en este sentido, que en este sentido, que en este. La madera, al ser un material de los árboles, pues tiene unas células que en cada punto es completamente distinto, no es como arcilla o metal, ¿no? Que es todo, digamos, toda la estructura básicamente igual. La madera hay que estudiarla mucho como material para saber diseñar y orientarla de la manera adecuada para que eso funcione. Entonces, precisamente esos cambios de humedad pues están compensados por un corte de ensambles muy, muy preciso. Entonces, si están bien hechos los ensambles, no se mueve nada, no cambia nada. Aprovechando, os puedo enseñar que tenía aquí, por si hacía falta, este, este mueblecito, Mm. ¿vale? Bueno, pues este mueble está hecho con Sasimono, lógicamente, todas las uniones, ¿vale? Esto igual, esta puertecita está hecha las uniones, igual es Sasimono, y está sin encolar. O sea, esto no tiene adhesivo, esto se puede desensamblar, pero si os fijáis, no tiene ni un hueco. Mm. Esa es la idea. Mm. Es que me parece alucinante ¿No? que que podáis hacerlo de esa Es- forma tan precisa para que, Está realmente duro, claro, porque ¿vale? sí, porque no se soltaría al Pero bueno, mirarlo. para que os hagáis una idea, esto es el trabajo de Jozo, ¿vale? Y Claro, igual. El kumiko, otro de los elementos que incorporamos en los muebles en Hayabusa, pues es otro arte japonés, pero viene a ser también sashimono. Lo que pasa es que en miniatura. El kumiko son esas celosías japonesas que decoran las puertas correderas, biombos y demás, y son todo ensambles pequeñitos. Porque bueno, kumiko viene a significar un poquito como ensamble en miniatura, ensamble pequeño. Kumiko. Bueno, sí, Y ko es como de niño pequeño, ¿no? O sea, sí, Kumiko, sí, el pequeño pues, ensamble. pues ya te digo que si aprendes a cortar bien los ensambles, como vemos estos, pues los cambios de temperatura a lo largo del año, verano, invierno, humedad, pues no le afectan, no le perjudican, sino Mm. que está diseñado precisamente para eso. Y bueno, qué mejor ejemplo que los castillos y los templos, santuarios y todas las estructuras que llevan siglos en pie y están, si lo vemos, están hechas con ensambles. Mm. Así es. Que bueno, fíjate que vuelve a enseñarnos el mueble porque he visto la superficie de uno de los laterales brillando, como decíamos, ¿no? Con ese de estar tan pulido y tan impecable. Fijaos cómo refleja la luz, ¿eh? La madera. Sí. Qué preciosidad. Sí, 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 sí. por ejemplo, este mueblecito, pues es, digamos, un ejemplo, sí, me apaño con la cámara, de lo que sería un curso, ¿no? Conmigo. Construiríamos este mueblecito de principio a fin para aprender todas las técnicas de Tashimono
y el uso de las herramientas manuales. Mm. Y haríamos eso, haríamos las puertas correderas, el cumico, y sería, bueno, un curso, por ejemplo, bastante completo para quien quiere iniciarse en este arte. Qué Es bonito, una idea. es precioso. Hay una pregunta que dice, ¿podrías volver a poner el nombre del libro? No sé si esta es para mí, se refiere al libro de las 87 palabras más bellas y sabias de Japón. Pues Cristina, si puedes ponerlo en el chat para que la gente que quiera indagar un poco más sobre el vocabulario japonés sería genial también. Vale, mira, vamos con una de Lucian. Dice, ¿cómo se aseguran de antemano? Esta también me parece interesante. ¿Cómo se aseguran de antemano que las piezas fabricadas van a encajar al montarlas? Aparecen geometrías bastante complejas, ¿no? Entonces tú las haces y luego cuando las juntas, ¡trac!, entran perfectas. Es como... Claro. Mm. Cuando tú haces un mueble, no simplemente cortas los ensambles y ya está, y ya armas el mueble. El proceso de construcción del mueble es algo más, hay mucho más trabajo detrás. Seguramente tengas que encajar los ensambles, hacer ajustes, volverlos a desencajar varias veces antes de armar todo el mueble y darle el acabado que se desee para darlo por concluido y por terminado, ¿no? Mm. Entonces, los ensambles siempre se prueban. O sea, no los cortas y ya está, ya se acaba ahí. No, tienes que probarlos, Claro, ¿vale? tienes que ir probando un poco que la que va a ir encajando y ya vas afinando, ¿no? Sí, sí, sí. El proceso, así por decirlo rápidamente, del ensamble, por ejemplo, es este que es muy básico, la que llamamos cola de Milano en España, ¿vale? Mm. Pues, pues pasa primero por preparar la madera, ¿vale? El material perfectamente plano y muy bien cepillado, de ahí que los cepillos sean importantes porque tú compras la madera en el almacén y esa madera está completamente irregular y deformada. Entonces hay que cepillarla y darle la medida. Y después ya se harían los ensambles, entonces hay que marcarlos. Hay unas herramientas que son de marcaje, por ejemplo como esta que construyo yo mismo, que se llama Kehiki, ¿vale? En japonés Kehiki, y esta herramienta pues sirve para hacer líneas. Lo pondríamos aquí y esto tiene una cuchilla, esto es una cuchilla y esto hace líneas pero corta la madera. ¿Vale? Esta sería Mm. una. Luego hay cuchillos, ¿vale? Entonces tú haces una serie de líneas para que tienen la forma del ensamble según el diseño que requiera y luego cuando se corta con las sierras, que no he mostrado ninguna, ya aprovechamos, por ejemplo, Sí. esta es una clásica sierra japonesa que se llama Dozuki, ¿vale? Entonces con esto cortarías los ensambles y los terminarías con los nomi, con los formones que decimos, ¿vale? Y con los nomi y el martillo, según la necesidad, pues los cortas, los tallas y ya los acabas. Y entonces los pruebas y si no encaja porque está muy duro, pues tienes que hacer correcciones, pero siempre hay correcciones, no hay nada definitivo, Mm. ¿vale? Un Muy poquito bien. para que se entienda. Sí, 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 me parece perfecto. Luego también tenemos una pregunta que dice, muchas gracias por esta maravilla a la ponencia. Gracias. Dice, en este inglete oculto tipo Edo Sashimono que nos ha enseñado Julio para la cestita lacada, entonces, una vez montada la cesta es imposible de desmontar, ¿verdad? Ya que las piezas encajan perfectamente. No, 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 no. No, se puede desmontar, ¿verdad? O sea, aunque esté Siempre, ahí perfecto, tú luego puedes sacarla. claro. Siempre porque el encaje, pues digamos, va a 90 grados. Aunque sea un inglete, el inglete cubre el ensamble, pero va a 90 grados. Entonces encaja como un enchufe, como por decirlo así. Entonces se puede desencajar.
Un poco más difícil sería este ensamble que se llama Nejire Arigata, ¿m? Que este va a 45 grados. Este no encaja, digamos, así, sino que encaja así. ¿M? A ver si lo podemos. Mm. ¿Vale? Tiene inclinadas las paredes de los ensambles de las uniones en los dos planos, en este y en este. Entonces, este sí es puramente japonés, porque, bueno, ensambles también hay en Occidente, pero son mucho más simples, digamos. Mm. Entonces, este sí sería más complejo desarmarlo. Claro, Pero bueno, el que preguntaba el público, pues no hay problema. El de la cesta, el vale. anglete, es más sencillo. También nos preguntan los oyentes si hay algún libro que recomiendes sobre Sashimono y carpintería japonesa que la gente pueda acceder para pues, Claro. aprender un poco más sobre este oficio. Bueno, hay muchos libros y Risa-san me había pedido una bibliografía. Lo que pasa es que mm, tenía los libros aquí para mostrar en casa. Entonces, no sé si quieren que mencione los títulos o que muestre los libros, que es mejor. Bueno, yo creo que puedes mostrarnos un libro que a ti especialmente Sí, te guste, ¿vale? Y compartirnos el nombre de ese libro para que la gente lo pueda ver. Mm. Hola, me vale, meto de nuevo rápido, solo un para segundo. comentaros. Ay, Sí, Cristina, Julio, dime. ¿me oye, tú crees? Vale, nada, simplemente para comentar que si os parece, le pediremos a Julio que nos facilite esa lista y cuando colguemos, subamos este vídeo a nuestro canal de YouTube, en la descripción pondremos esos títulos que nos ha recomendado, ¿vale? Así puede servir de consulta para todo el mundo, si os parece bien. Sí, perfecto. Si os Genial, parece que Julio nos enseñe ese libro y compartimos ya un nombre, que así tenéis un libro y el resto pueden estar en esa Bueno, descripción. estupendo, muchas gracias. por ejemplo, este libro de Ediciones Satori está en castellano y bueno, aquí viene mucha información sobre carpintería japonesa y sobre las herramientas, ¿vale? Ujú. Entonces es una lectura interesante, pues para quien quiera empezar. ¿Cómo se Luego, por titula ejemplo, para que lo ponga Cristina? ¿Puedes decir el sí, título para que el, lo el ponga en el chat? camino del maestro carpintero. Vale, ponerlo ahora en el chat. Estupendo. Mm. Yo lo comparto por el chat y Julio le estaba comentando a Marcos y al público que con el resto de libros que nos recomiendes los pondremos en nuestro canal de YouTube. Cuando colgamos el vídeo, en la descripción pondremos el resto de libros, ¿vale? Y así la gente puede aprovechar. Pues sí, pues interesa. Bueno, es un libro que está muy bien, pero bueno, es lo que digo, para empezar, es la carpintería japonesa en líneas generales, ¿no? A mí, personalmente, como uno de mis objetivos o propósitos es algún día poder escribir un libro didáctico en el sentido de enseñar técnicas de carpintería japonesa. Pero bueno, eso es un proyecto a largo plazo cuando, cuando tenga ocasión. Luego otro, por ejemplo, podría ser este. Este es muy grande y este viene muchísima información de carpintería japonesa y ensambles, pero estos ya son en inglés. Y luego los mejores libros, pues, que yo he visto están en japonés. Que bueno, también estoy estudiando japonés para poder leerlos mejor. Ostras, eso ya sería un nivel supremo, o sea, que leyeras la literatura japonesa Sí, 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 porque es ahí de gran ayuda, claro. yendo a la fuente directamente. Bueno, pues son unos ejemplos, no sé. Podríamos estar dando libros y libros porque... Pero bueno, yo creo tampoco que el tema de los libros no es muy complicado. Yo pienso que pones en Google libros de carpintería japonesa y te van a salir un montón de sugerencias. Entonces, bueno, Claro. lo único, eso, Marcos, tener en cuenta que son en inglés. Es lo Mm. único.
Sí, o sea, la mayoría de cosas así ya cuando se En, salen del en- en monótono. castellano, en español, el único es este. Que bueno, está bien porque viene información, viene mucho sobre historia, pero bueno, para hacerte eh, técnicas, para aprender a usar las herramientas, a lo mejor no llega a tanto, sino es más explicativo, ¿no? Mm, No es vale. tan didáctico como para aplicarlo a la práctica. Muy bien, pues vamos a ir ya con cerrando esta ronda de preguntas, que estamos aquí dándolo todo al final de la conferencia. Hay un chico que se llama Akio que pregunta por qué le recomendarías a alguien que quiere aprender este oficio, pero lo quiere hacer en Japón. O sea, ya no en España, sino que quisiera seguir tu camino de ir a Japón y aprender allí a hacerlo. Bueno, la verdad, no sé, es complicado porque tendrías que buscar primero algún sitio, si quieres dedicarte a esto, algún sitio que te den la opción de poder trabajar, ¿no? Es Claro. que, claro, yo no he aprendido, digamos, como en una escuela, sino que yo he tenido una relación de amistad Mm, con mis maestros. Entonces, ellos no son una escuela, ellos tienen sus talleres y ya está. claro. Entonces, A- eh, no sé, podría sugerir algún taller que enseña a extranjeros, ¿vale? Como idea, pero bueno, que no sé si será la solución. Yo conozco el taller de unos conocidos japoneses que sí que, digamos, tienen una parte enfocada a enseñar a extranjeros allí en Japón. Sí, pues ese sería un punto de Como, partida, ¿no? Si lo puedes comentar el nombre del taller para que lo tengan aquí. Aquellos que sí, digan, me voy a ir a Japón a aprenderlo, pues tengan donde poder claro. arrancar. Primero sería contactar, ¿no? con ellos y preguntar, informarse, porque bueno, yo no tengo la información, yo les conozco por el conocimiento que tengo Mm, de eso, pero no sé cómo funcionan realmente, no he estado aprendiendo allí. Yo sé que mm. tienen un taller y que enseñan a extranjeros especialmente. Vale, y nos puedes Sería eso, pero compartir seguro que hay más. sí, y el Entonces, nombre bueno, del taller. el taller del que hablo se llama Somakosha, pero habría que escribirlo, ¿no? Somakosha. Bueno, pues aquí el equipo japonés, Cajo, por favor, ponle ahí A ver si... en el chat. De todas maneras, es lo que te digo, que para algunas cosas Internet funciona bastante fácil. Entonces, seguramente que si pones en Google Somakosha Japanese Carpentry o algo así, te va a salir. Vale, El maestro, digamos, el jefe, el Daiku, ¿no? Se llama Koji Yamamoto, Koji Yamamoto. por tener. Bien, Y tiene un perfecto. compañero que no sé si es no sé, creo que es estadounidense, que se llama John Stollenmeyer. Entonces, son los dueños del taller y bueno, he visto que enseñan, he visto que aparte de hacer sus trabajos, ellos son Daiku, ellos se dedican a la construcción de casas y en ese plan no es tan ebanistería. Pero bueno, para aprender a trabajar la madera en Japón, si ese es el objetivo, es un punto de partida, como tú decías. Ujú. Vale, pues oye, muchísimas gracias. Creo que nos has aportado una información muy valiosa. Estoy convencido por lo que he visto en los comentarios de la gente que han disfrutado de escucharte, Julio. Solo puedo Es, hacer que agradecer tu tiempo para compartir con nosotros. yo estoy infinitamente agradecido y vamos, lo que hemos podido hacer aquí por la limitación de tiempo es solo una gota del océano de todo lo que hay. Sí, así es. Sí. Nada, me meto para cerrar. Muchísimas gracias a ambos por esta maravilla. Ya lo han dicho tanto en comentarios como en preguntas. De parte de Fundación Japón, muchas gracias, Marcos, por esta gran labor de moderación. Muchísimas gracias a nuestro flamante invitado, Sensei. Es interesantísimo. Yo Gracias. personalmente no conocía esta faceta de la
artesanía japonesa, así que estamos muy agradecidos. Sin más por mi parte, os doy la palabra por si queréis Qué decir bien. algo más. Ha sido un placer y que nos veremos en la próxima. Así que todos los oyentes, por favor, apuntaros a la próxima conferencia que vamos a impartir, que hablaremos sobre una técnica muy fascinante también. Bueno, pues lo mismo, encantado, he disfrutado mucho y bueno, aunque al principio como era una experiencia nueva para mí estaba un poco nervioso, pero al final ha sido fácil y estoy muy agradecido y contento con el resultado. Gracias. Genial. Muchas gracias a todos. Lo dicho, nos vemos en la tercera sesión de Kintsugi. Gracias de nuevo a todos y hasta la próxima. Adiós. Muy bien, adiós.